Buenas tardes, les habla el pastor Luis Rubiales. Queremos invitarle a nuestra congregación que se reúne en la ciudad de Gijón, en la calle Balmes, el número 4. Nuestras reuniones son los domingos a las 12 del mediodía. Son todos bienvenidos. Vengan y escuchen el mensaje de salvación para sus vidas. Vamos a dar comienzo a la reunión del día domingo, a este culto especial, porque cada domingo es especial. Amén. Todos los domingos no son iguales. Dios se mueve de diferentes formas, de diferentes maneras. Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos todos en esta mañana. Damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Como dice la Escritura, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén. Y quiero que disponga su corazón en esta mañana, sea de la manera como hayas venido. Quiero que tu corazón esté dispuesto hoy, porque Dios quiere hablarnos. No solo los domingos, nos habla todos los días a través de su Espíritu Santo y a través de la palabra. Y hemos venido aquí a adorarle. Amén. Y venir a adorar a Dios no es un rito, no es algo superficial. Tiene que salir del corazón nuestro. Y yo le invito en esta mañana a que tú dispongas tu corazón. Hay una invitada muy especial, bienvenida. Sí, familiar de mi hermana Carmen, una jovencita dominicano-francesa, ¿no? Sí, amén. Aquí tiene personas que hablan francés perfectamente. Bienvenida. Dios use la palabra para que pueda ser tocada. Amén. Padre, en esta mañana te damos muchísimas gracias. Gracias porque en tus manos, Señor, está el querer como el hacer. Gracias te damos, Dios, por cada vida en esta mañana. Por cada persona que viene a este lugar, Señor. Y sé que no es una coincidencia, Dios, el que estemos hoy aquí. Es un propósito tuyo, Señor, y una decisión de nuestros corazones para venir a adorarte en espíritu y en verdad. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. Y eso es lo que tú pides, Señor. Que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y después las demás cosas vendrán por añadidura. Padre, gracias por la disposición del corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. Espíritu Santo, te rogamos en esta mañana que tú dirijas, Señor, la oración, la predicación, la alabanza, la atención de cada uno, Señor, de los miembros de esta congregación. Toca en esta mañana, quebranta en esta mañana, ministra en esta mañana, enséñanos en esta mañana a través de tu palabra. Permite que el siervo que trae hoy la meditación de tu palabra nos hable, nos toque nuestro corazón y ser impulsado por ti, Señor, para que tu palabra se haga viva, eficaz, real en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú habitas en medio de la alabanza. Gracias, Señor, porque allí donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú, Señor. Y tú estás en este lugar. Creámoslo o no, Señor, tú estás en este lugar. Tú habitas en medio de tu pueblo, Señor. Porque somos hechura suya. Porque ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros, Señor. Y ya no tenemos otra mente, sino la mente de Cristo. Y hoy queremos adorarte. Hoy queremos glorificar y exaltar tu nombre sobre todas las cosas. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Ora conmigo en esta mañana. Ora conmigo en esta mañana, mi hermano. Tú eres un redimido, una redimida. El Señor Jesús fue a la cruz por ti y por mí,
dándonos salvación, perdón de pecados, justificación y redención. Y hoy Él continúa la obra. La buena obra que comenzó en cada uno de nosotros, Él la perfeccionará y la terminará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Él venga por segunda vez. No quiero que su atención se centre en otras cosas hoy, sino en adorar y en atender a lo que Dios tiene para ti y para mí en esta mañana. Espíritu de Dios, dirige en esta mañana. Ministra como tienes que ministrar. Exhorta, enseña en esta mañana, Espíritu Santo. Este lugar es de tu dominio y de tu control. Nuestros corazones son tuyos y somos templo tuyo, Espíritu Santo. Así que hoy, Señor, recibe gloria, honra, alabanza. Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Permítame leer un trozo de la Biblia, un pasaje mientras nuestros hermanos nos comparten la oración. En el primer libro de Samuel, trajiste Biblia en esta mañana, ¿no? Bienvenidos los que no hayan llegado cuando comencé a orar. Siempre que abro mis ojos ya el templo está lleno, el lugar está lleno. Primer libro de Samuel, capítulo 6. ¿Trajeron Biblia? Sí, ¿no? Un cristiano sin Biblia, sin espada, es como un gladiador sin sus armas. Amén. Ahora las hay virtuales, digitales, ¿sí? Abran sus móviles, por favor. Sí. Abran sus móviles en la aplicación Biblia y leamos la palabra. No quiero que nadie se quede sin leer la palabra en esta mañana, porque vamos perdiendo la costumbre de leer la palabra y no queremos sino ser oidores y oidores olvidadizos. Pero yo quiero que abra hoy la Biblia. Amén. Cuando tengan todos allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 6, empezaré la lectura. Alguien me dirá, es que yo no veo, hermano Ramón. Y entonces, ¿cómo lees en casa? Tampoco tengo gafas en casa. Entonces no lees. Hay que comprar una gafa. Amén. Mira, a mí me tocó. Amén. Tenemos allí en el primer libro de Samuel, capítulo 6. Yo leo en voz alta y vosotros seguís allí la lectura. Estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestras figuras y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver a sus becerros de detrás de ellos a casa. Dejemos allí. ¿Entiendes lo que lees? Mi pregunta siempre es: ¿entiendes lo que lees? Yo transmito lo que Felipe le preguntó al eunuco cuando iban en el carro. Y Felipe le preguntó al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco, ¿qué respondió? ¿Cómo he de entender si no hay quien me lo explique? ¿Por qué estoy introduciendo la reunión de hoy con este pasaje?
Porque el arca representaba el poder y la presencia de Dios en el tiempo del pueblo de Israel. Y el arca no estaba en manos del pueblo de Israel, estaba en manos de sus enemigos. Y con mucha tristeza en esta mañana, yo quiero exhortar con amor a la congregación para que participéis de todas las reuniones que la iglesia realiza. Cuando yo estoy aquí los viernes, lo digo por mí, cuando enseñamos los viernes no hay sino 3 o 4 personas. Yo sé que la mayoría están trabajando, pero ¿y los que no trabajan, por qué no están aquí? Es mi pregunta y yo quiero que te preguntes hoy. Quiero que te preguntes hoy. Sencillamente que el Espíritu de Dios hable a tu corazón. Uno de los mandatos de Jesús fue ese: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hay otro pasaje que dice: nuestro pueblo pereció porque le faltó entendimiento, conocimiento de la palabra. Y aquí había un pueblo que no era el pueblo de Israel y tenía la presencia de Dios en sus manos, y esa presencia, en lugar de hacer bien, hizo mal a los filisteos, a Ecrón, a 3 pueblos en los cuales estuvo el arca. Dice que hubo tumores y muerte en aquellos pueblos porque no sabían qué hacer con la presencia de Dios. Y si tú no conoces a Dios y no sabes qué hacer con la presencia, la unción y los dones del Espíritu, se va a hacer más mal que bien, mi amado. Cuando Elías estuvo allí frente a los de Baal, les dijo: decidid hoy a quién servir. ¿Está atendiendo lo que digo en esta mañana? Decidid hoy a quién servir. Si a Baal o al Señor de señores, a Jehová de los ejércitos. Hoy estamos en un tiempo diferente. 4000 años después, o 3000 y algo de años después, 2000 después de Jesús. Y nos estamos pareciendo mucho al pueblo de Israel. Nos estamos pareciendo mucho a los fariseos que creían que con el escaso conocimiento que tenían era suficiente para estar en la presencia de Dios. Pero Jesús vino y ellos lo sabían que venía y ellos no le recibieron. Que no nos sorprenda el Señor en su segunda venida, teniendo sencillamente un conocimiento superficial y no una disposición del corazón íntima con Él. Esto lo digo de corazón y en amor, para que tú tomes nota en esta mañana. No es un rito el culto del día domingo, no es algo automático. No es declarar y decir y ya como un mago. Aquí los adivinos, Dios les concedió el privilegio de saber hacer lo que tenían que hacer con el arca. Dijeron: prepare un par de vacas, un par de bueyes y envíalas. Y estos bueyes van recto, viene de Jehová de los ejércitos. Y los ratones de oro que hicieron y los tumores de oro que formaron fue las enfermedades que ellos recibieron por tener la presencia de Dios allí y sin saber qué hacer con ella. Y después dice que glorificaron y le dieron gracias a Dios porque ellos pudieron enviar el arca al lugar donde debería de estar. ¿Está el arca de Dios en tu corazón en esta mañana? ¿Está la presencia de Dios en tu corazón en esta mañana? ¿Sabes lo que tienes que hacer con la presencia de Dios en tu vida en esta mañana? Dejo esa inquietud y ese interrogante en nuestros corazones hoy. El día domingo no es un día de venir a conocer y hacer relaciones públicas. Lo haremos después de las 2 cuando termine el culto. Amén. Cuando estemos en la reunión, estemos atentos a lo que Dios nos hable. Adoremos al Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Damos toda la gloria a ti, Señor. En esta mañana le invito a que se ponga de pie. Vamos a alabar al Señor. Dile: Señor, tú eres grande, grande eres, Señor. Oh, Señor, tú eres grande. No hay nadie como tú, Señor. Levanta tu voz en esta mañana delante del Señor. Dile: Señor, grande eres tú, grandes. Oh Dios, Señor, tus milagros son, Señor. No hay otro como tú.
Eres incomparable, Señor, eres inconmovible, Señor. No hay sombra de variación en ti, Señor. Grande eres. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote. Y le queremos darte gloria. Queremos darte gloria y alabanza. Levantando. Buenos días, hermanos. Levanta tus manos una vez más. No voy a preguntar cuántos están gozosos en esta mañana porque se les ve en el rostro. Dice la palabra de Dios que el gozo hermosea el rostro, ¿verdad? Y la diferencia del gozo y la alegría, ¿cuál es? Usted puede tener un momento alegre en su vida, ¿verdad? Igual viene alguien con un sobre y le dice, mira, toma, que tiene 5,000 euros. Se le arregló el día, la semana, el mes y un poco más, ¿verdad? Y cuando se acaba el dinero, ¿qué sucede? Se acabó la alegría. Pero el gozo del Señor es perpetuo, porque el gozo del Señor tiene que estar presente en la abundancia y en la escasez. Amén. Dice la palabra de Dios, por lo demás, allí en 2 Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Para que el Dios de paz y de amor esté con nosotros, tenemos que cumplir con lo que dice este texto. Tener gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. ¿Cuántos vivimos en paz de lo que estamos aquí? Tenemos que vivir en paz con Dios, pero no solamente con Dios, tenemos que vivir también en paz con los hombres. Dice allí también en primera carta de Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Amén. De un mismo sentir, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Tremenda es la palabra de Dios. Que permita a Dios que realmente pueda hacer eso una realidad en nuestras vidas. Y como cristianos, dar ejemplo, porque no solamente serlo, sino también aparentarlo, ¿verdad? Amén. Bueno, pues damos la bienvenida a todos los hermanos y a todos los amigos que están presentes en esta mañana. Si hay alguna persona nueva que haya venido por primera vez, por favor, levante su mano para saludarle. Ahí tenemos a una chica. ¿La ha traído alguien en específico o has venido? La trajo Carmen, ¿no? Muy bien, pues, de familia tuya, ¿no? Ah, bueno, pues que sea bienvenida. ¿Cómo te llamas? Jenny. Bueno, pues Jenny, que seas bienvenida aquí en la congregación de Balmes. También tenemos al hermano pastor senior, ¿no? ¿Lo dije bien? Senior Tavares, que va a compartir la palabra en esta mañana con nosotros, el padre de Leila. Así que vamos a preparar nuestros corazones también para ver lo que el Señor también tiene para nosotros a través de su palabra, porque ya nos ha hablado a través de la alabanza. Amén. Bien, hermanos, algunos anuncios. Hoy quiero agradecerte tus cuidados, Señor. Hoy yo quiero agradecerte tu amor hacia mí. Gracias por tu protección, gracias por tu provisión, por tu fidelidad tan grande hasta hoy. Y comprobé
tú eres, que en ti mi vida segura está, y comprobé que tú eres, que tu palabra no cambiará, y del temor me librará. Hoy quiero agradecerte tus cuidados, Señor. Hoy yo quiero agradecerte tu amor hacia mí. Gracias por tu protección, gracias por tu provisión, por tu fidelidad tan grande hasta hoy. A paz do Senhor, irmãos. Bendiciones, iglesia. É uma alegria muito grande estar com vocês novamente. Es una alegría muy grande estar con vosotros otra vez. Deus tem algo maravilhoso para nós neste dia. Dios tiene algo maravilloso para nosotros ese día. Quando o irmão leu o texto bíblico Cuando el hermano leyó el e texto falou bíblico sobre a arca, y habló sobre el arca, meu coração tremeu. mi corazón tembló. Não é coincidência. No es coincidencia. Assim disse o Senhor à minha pessoa. Así dice el Señor a mi persona. Porque a mensagem de hoje, Porque el mensaje de hoy, a mensagem de Deus el mensaje de Dios para nós, para nosotros, fala sobre a arca. habla sobre el arca. Eu não havia combinado com ele, nem ele comigo. No habíamos acordado nada. Não sabíamos da leitura. No sabíamos de la lectura. E a nossa leitura hoje Y nuestra lectura hoy está em Êxodo capítulo 25, está en Éxodo 25, versículo 10 a 16. versículo 10 al 16. Pode ler. Amén. Sim, pode ler. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ello 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos de los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellas, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Amém? Amén. O nosso tema de hoje é: Nuestro tema de hoy somos madeira de acácia. somos madera de acacia. Amados irmãos, Amados hermanos, Deus mandou Moisés fazer uma arca, Dios mandó a Moisés a hacer una arca, construir uma arca de madeira. construir una arca de madera. Por que Deus mandou Moisés construir esta arca? ¿Por qué Dios mandó a Moisés construir esta arca? E por que a arca, ou seja, por que a madeira de acácia? ¿Y por qué la madera de acacia? Amados irmãos, Amados hermanos, porque Deus escolheu a pior madeira do deserto. porque Dios escogió la peor madera del desierto. É isso que nós vamos observar. Es eso lo que vamos a observar. A acácia Acacia é a pior madeira do deserto. es la peor madera del desierto. Na realidade, não havia outra madeira no deserto. La realidad es que no había otra madera en el desierto. Deus faz existir o que não existe. Dios hace existir lo que no Deus existe. cria, Dios crea, porque Deus é Deus. porque Dios es Dios. Ele é Deus Él Todo-Poderoso. es Dios todopoderoso.
A madeira de acácia era uma madeira ruim, La madera de acacia es una madera mala, uma madeira cheia de nós, una madera llena de nudos, cheia de defeitos, llena de defectos, assim como é o homem, o ser humano. así como es el hombre, el ser humano. Queridos irmãos, Queridos hermanos, a acácia la acacia cheia de tortuosidade, llenas de defeitos, defectos. Perdón. bem parecida com o ser humano. Muy parecida al ser humano. Deus olhou dos céus e a terra Dios miró del cielo a la tierra e observou o homem. y vio al hombre. E a Bíblia diz que Deus não viu nenhum justo sequer. Y la Biblia dice que no vio ni un Porque justo o homem siquiera, é cheio de defeitos, porque el hombre es lleno de defectos, cheio de falhas, llenos de fallas, assim como a madeira da acácia. así como la madera de acacia. Mas Deus mandou Moisés construir uma arca com aquela madeira. Pero Dios mandó a Moisés construir una arca con esa madera. Como Deus é maravilhoso. ¿Cómo es maravilloso Dios? Como Deus pode usar uma madeira ruim para construir uma arca ¿Cómo Dios puede usar una madera mala para construir una arca e colocar dentro dela a sua lei, as tábuas da lei? y poner dentro de ellas sus tablas, sus leyes? Queridos irmãos, Amados hermanos, quando nós falamos que o homem Quando é cheio de hablamos- defeitos cuando hablamos que el hombre e es que lleno de Deus olhou do defectos céu à terra y que Dios miró e del não cielo a viu la nenhum tierra justo sequer, y no vio ni un justo entre os siquiera homens. entre los hombres, começamos a analisar empezamos a analizar a vida la do vida, povo, a del vida de pueblo. muitas pessoas la vida de muchas personas na face da terra. en la faz de la tierra. Deus chama o homem pecador, Dios llama al hombre pecador, cheio de defeitos, lleno de defectos, perdoa os seus pecados, perdona sus pecados, lava com o seu sangue lava con su e o sangre capacita. y lo capacita. Amém? Amén. Acácia Acacia e o homem. y el hombre. Uma analogia, acácia e o homem. Como já disse, Como ya dije, uma madeira ruim, una madera mala, assim como é o homem, así como es el hombre, defeituoso. defectuoso. Deus muda Dios cambia o comportamento do homem, el comportamiento del hombre, transforma o homem, transforma el hombre, porque ele é Deus. porque Él es Dios. Ele fez isso com Saulo, Él hizo eso con Saulo, que era um homem ruim, que era un hombre que malo, perseguia a igreja. perseguía a la iglesia. Deus transformou aquela vida Dios transformó esa vida pelo seu poder por su e por sua poder graça. y por su gracia. Assim como ele fez a mim Así como me hizo e a a mí vocês y a ti também, también, porque Deus é Deus. porque Aleluia. Dios es Dios. Abraão tinha defeitos, Abraham tenía defectos, era velho demais, velho, era muy viejo, mas Deus pero Dios o mudou lo cambió e ele passou a ser referência bíblica y pasó a ser referencia bíblica entre os cristãos. entre los cristianos. Nem pai ele podia ser. Ni padre él podría ser. Deus lhe deu um filho, Dios le dio hijos porque Deus é Deus. porque Dios es Dios. Aleluia. Aleluya. Graças a Deus. Gracias a Dios. Com a mudança de vida, Un cambio de vida. Abraão, sem Abra- egoísmo, Abraham sin egoísmo ofereceu a Deus ofreció a o Dios seu melhor, su mejor, o seu filho, su hijo, como a arca como el arca ou como a acácia. o como a acacia. Jacó foi trapaceiro. Jacó foi trapaceiro. Jacob fue tramposo, Cheio de defeitos, lleno de defectos, cheio de falhas, lleno de fallos, cheio de erros. lleno de errores. Mas Deus mudou a sua vida Pero Dios cambió su vida e ele confessou o seu pecado y él confesó sus pecados e teve o seu nome mudado y tuvo su nombre de cambiado Jacó de Jacob para Israel, para Israel, que quer dizer vencedor. que quiere decir vencedor, Como madeira de acácia, como madera de acacia. Isaías tinha os lábios impuros, Isaías tenía los labios impuros,
foi tocado por Deus fue tocado por Dios e a vida dele foi mudada. y la vida de él fue cambiada. A iniquidade foi La tirada iniquidad fue quitada e os pecados foram y purificados. sus pecados fueron purificados. Isaías 6, 6, 7. Isaías 6, 6, 7. Pedro era emotivo, Pedro era muy emotivo, muito sanguíneo, era muy sanguinario. cortou a orelha de Malco, Cortó la oreja de Malco, negou Jesus, negó a Jesús porque era madeira de acácia. porque era madera de acacia. Precisava ser transformado, Necesitaba ser cambiado, precisava de mudança, necesitaba mudar, precisava de Deus na sua necesitaba de vida. Dios en su vida. Meus queridos irmãos, Amados hermanos, somos todos somos acácia. todos acacia. É por isso que Deus olhou dos céus à terra Es por eso que Dios miró del cielo a la e não tierra viu entre os homens nenhum justo y no sequer. vio ningún justo siquiera, Nenhum justo sequer. ni un justo. E é por isso que Jesus Cristo veio Y es por eso que Jesucristo para vino restaurar o para homem restaurar caído. el hombre caído. Veja uma coisa. Ve una cosa, Quando Deus mandou Moisés fazer a arca, cuando Dios mandó a Moisés a hacer el arca, ele usou as varas él usó las varas de acácia, de acacia, madeira de acácia. madera de acacia. As varas de acácia tinham defeitos, Las como já varas de disse. acacia tenían defectos, como he dicho. Mas depois que Moisés fez a arca, Pero después que Moisés hizo el Deus arca, mandou Moisés cobrir Dios aquelas varas de ouro, mandó a Moisés cubrir todas las varas de oro. com ouro. Mandou cobri-las de ouro, Mandó cubrirlas de oro, por fora e por dentro. por fuera y por dentro. As varas ficaram Las varas quedaron entre ouro. entre oro. Depois que as varas foram cobertas de ouro, Después que las varas fueron cubiertas de oro, ninguém mais via defeitos. nadie más veía defectos Las varas. en las varas. Não aparecia mais os nós. No aparecían más los nudos. Não aparecia mais os defeitos. No aparecía ya los É defectos. isso que Deus faz na sua vida, Es eso lo que Dios Na hace minha en tu vida, vida, en mi vida, na nossa vida, en nuestra vida, na vida do homem, en la vida del pecador. hombre pecador. porque Ele perdoa os pecados, Porque Él perdona los porque Ele pecados, tira os defeitos, porque Él quita los porque Ele defectos, cobre com seu porque sangue, Él cobre con su porque Ele sangre, cobre com ouro, porque Ele cobre que com ouro, representa o que representa el Espírito Espíritu Santo Santo de na Dios, vida do en la homem vida del hombre. e da mulher. Aí a Bíblia Sagrada diz, Aquí la Biblia Sagrada dice, mandou fazer uma argola mandó hacer unas em argollas cada lado, en cada lado, e aí colocava a vara y ahí ponían las varas para que 4 pessoas conduzissem a arca. para que 4 personas condujeran el arca. Por que argolas? ¿Por qué anillas? Por que 4? ¿Y por qué 4? Porque dentro da arca Porque dentro del arca estava estaba as tábuas da lei de Deus. las tablas de la ley de Dios. Porque dentro da arca Porque dentro del arca estava a vara de Arão. estaba la vara de Aarón. Porque dentro da arca Porque dentro del arca estava o maná. estaba el maná. Aleluia. Aleluya. Santidade de Deus. La santidad de Dios. E essa mensagem Y este mensaje precisa ser levada se aos necesita ser 4 llevado cantos a los do 4 mundo. cantos del mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Alabado sea el nombre de Jesús. Graças a Deus. Gracias a Dios. Meus amados irmãos, Amados hermanos, o ouro representa o Espírito Santo. el oro representa el Espíritu Santo. Depois que o homem é revestido deste ouro, Después que el hombre es revestido de depois que ese os oro, pecados são perdoados, después que los pecados son depois perdonados, que ele é transformado, después que es ninguém transformado, mais vê o seu defeito. nadie más ve los defectos. Paulo Paulo era um homem cheio de defeitos. era un hombre lleno de defectos. Quando ele foi transformado por Deus, Cuando él fue transformado quando ele por foi Dios, revestido com este ouro, cuando él fue revestido quando de a ese oro, presença de Deus estava sobre ele, cuando la presencia de quando a Dios glória de estaba sobre él, Deus estava sobre cuando ele, la gloria de Dios estaba sobre él, ele pôde dizer, él pudo a decir, vida que agora vivo, la vida que ahora não vivo, vivo eu, no vivo yo, mas Cristo vive pero em mim. Cristo vive en mí. Aleluia. Esta é a nossa vida Esa es nuestra vida, como madeira de acácia, como madera de acacia. mas Deus
transforma, pero Dios Deus transforma, muda, Deus porque Deus muda, é Deus. porque Dios es Dios. Assim são os seres humanos depois de salvos, Así somos los seres humanos, lavados pelo sangue de lavados Jesus, por la sangre de Jesús, revestidos pelo Espírito Santo. revestidos por el Espíritu Os Santo. defeitos vistos a olhos nus desaparecem. Todos los defectos Aleluya. desaparecen. Aleluya. Depois desse processo, Después de ese o proceso, Espírito Santo na vida do homem, el Espíritu Santo en la ele vida del passa a hombre, ser santos de él Deus, pasa a ser un santo conforme de diz a Dios, Bíblia conforme em dice la Romanos Biblia, 12, en e Romanos 12, 13. 13. Conforme diz a Bíblia também em Salmo 16 e 3. También como dice Salmos 23. Amados irmãos, quem aqui era santinho e por Hermanos. isso Deus o chamou? Hermanos, ¿quién aquí era santo y Dios los llamó? Por quê? Era muito santo, aí Deus foi lá e buscou. Você é santinho, eu ¿Que preciso de erais muy você. santitos y luego Dios os llamó? Ninguém? Nadie, Nem eu. ni yo. Na realidade, a Bíblia Sagrada diz, En la realidad, la Biblia Sagrada Jesus dice, veio buscar Jesús vino a e buscar salvar y salvar os que se haviam perdido. los que se habían perdido. Lucas 19, 10. Lucas 19:10. Outro texto bíblico diz, Otro texto os bíblico sãos dice, não precisam de médicos, los sanos no necesitan de mas os médicos, doentes. pero los enfermos sí. Esses precisam de médicos. Esos A necesitan doença do médicos. pecado, La enfermedad del pecado, ele sai ella marcha em nome de Jesus. en nombre de Jesús. A arca e o homem. El arca y el hombre. A madeira de acácia La madera de acacia representava o homem, representa o representaba el homem, hombre y representa el com hombre todos os seus defeitos. con todos sus defectos. A madeira de acácia, La madera de acacia, com a madeira de acácia, fora construída a arca. con la madera de acacia fue construida el arca. A arca do concerto e o homem. El arca del concierto. y el Veremos hombre. pouquinho. Veamos un poco. Já vimos que a acácia e o homem. Ya vimos que la acacia y el hombre, Agora veremos Agora a veamos arca e o homem. el arca y el hombre. A arca era baú. El arca era un Baú, cajón, uma mala. un baúl Sim. É. De 1,10 m, tenía 1,10 m por 60 centímetros por de 60 largura. centímetros de largura. Símbolo da presença de Deus. Símbolo de la presencia de Dios. E era dali que Deus falava com Moisés. Y era la ley que Dios hablaba con Moisés. Que Deus falava com Moisés. Que Dios hablaba con Moisés. E Moisés transmitia ao povo. Y Moisés transmitía al pueblo, Êxodo capítulo 25, 2. Éxodo 25:2. Deus mandou também Dios mandó también Moisés construir propiciatório. Moisés construir un propiciatorio. Propiciatório. Que ficava em cima da arca. Que estaba encima del arca. Que media Que medía o mesmo tamanho da arca. el mismo tamaño del arca. E era símbolo do trono de Deus. Y era símbolo del trono de Dios. No propiciatório foram colocados 2 querubins. En el propiciatorio fueron puestos 2 querubines. Aqui estava o propiciatório. Aquí estaba el propiciatorio. Deus mandou Moisés construir anjo, querubins. Dios mandó a Moisés construir un querubín E outro querubins deste lado. y otro querubín de ese lado. Olhando para o outro. Uno mirando hacia el otro. E esses querubins não eram para ser adorados. Y esos querubines no eran para ser adorados. Dentro da arca estava a lei de Deus. Dentro del arca estaba la ley de Dios. Dentro da arca estava o maná. Dentro del arca estaba el maná. Também a vara de Arão. También la vara de Aarón. Algo sagrado. Algo sagrado. Algo santo. Algo santo. Algo poderoso. Algo poderoso. E então esses querubins Entonces esos era querubines símbolo de proteção, era símbolo de protección, de guardiões. de guardianes. Estavam guardando aquilo que era santo e Estaban puro. guardando aquello que era Aleluya. santo y puro. Graças a Deus. Gracias a Dios. Meus amados irmãos, Amados hermanos, contextualizando, contextualizando, nós somos a arca do Senhor. nosotros somos el arca del Señor.
Porque somos acácia porque somos acacia, revestida de ouro, revestida de oro, que se transformou em arca do concerto. que se transformó en arca del concierto. Dentro da arca estava a lei Dentro del arca estaba la de ley Deus. de Dios, Como a arca do Senhor, como el arca del Señor. a lei de Deus La ley de Dios precisa necesita estar estar dentro dentro dos de, nossos corações. de nuestros corazones. Leia para nós outro. Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Capítulo 8, versículo 10. E a palavra de Deus habla sobre isto. Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Pode ler, irmão. Achou? Quem achar primeiro? Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Pode ler. Só 8 e 10. Capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Um momento. Preste bem atenção, irmão. Leia, irmão. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Agora, 10 e 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entendeu, irmãos? ¿Entendisteis, hermanos? Deus Dios transportó da arca del arca para os nossos corações. hacia nuestros corazones. Se somos a arca do Senhor, Si somos el arca del Señor, se dentro da arca estava a lei de Deus, si dentro del arca estaba la ley de Dios, então somos a arca. entonces somos el A arca. lei de Deus La ley de Dios foi transportada fue transportada para os nossos corações. hacia nuestros corazones. A presença de Deus La presencia de Dios está em nós, está en nosotros, pelos seus por ensinamentos, sus pela sua enseñanzas lei. y por su ley. Como estavam os querubins Como aqui estaban na los arca, querubines en el arca, guardando aquilo que era santo. guardando aquello que era santo. Se nós somos a arca, Si nosotros somos el arca, temos também tenemos también o anjo do Senhor ao nosso lado. el ángel del Señor a Nos nuestro lado, protegiéndonos. Sabe por quê, irmãos? ¿Sabes por qué, Porque hermanos? dentro do seu coração Porque dentro de tu corazón tem algo maravilhoso, hay algo maravilloso, tem algo poderoso, tiene algo tem a maravilloso, presença de Deus, tiene la tem a presencia de lei de Dios, Deus escrita, tiene la ley de Dios para você escrita, não pecar para que contra no o Deus peques contra Dios Todo-Poderoso. Todopoderoso. O anjo do Senhor acampa El ángel del Señor em está volta, alrededor, protege, protege, guarda, guarda, ajuda. ayuda. Aleluia. Aleluya. Louvado seja o nome do Senhor. Esses mandamentos estão em nossos corações. Estos mandamientos están en nuestros corazones. É o que nos mostra Es lo que nos enseña o que é certo lo que es e o correcto que é errado. y lo que está mal. Com a ajuda de Jesus Con la ayuda de e Jesús do seu Espírito Santo, y de su Espíritu nós somos Santo, protegidos, somos nós protegidos. somos guardados. Nosotros somos guardados. Depois que o homem é coberto pelo ouro, Después que el hombre es cubierto por el oro, acontece tudo isso na vida dele. ocurre todo eso en tu vida. Temos no Novo Testamento Tenemos en el Nuevo Testamento o exemplo de mudança que Deus faz no el homem. ejemplo de mudanza que Dios hace en el hombre. Maria Madalena, María Magdalena, uma mulher pecadora, una mujer pecadora, revestida de ouro, revestida de oro, pecados perdoados, pecados perdonados, nome escrito no livro da vida, nombre escrito en el libro de lei la de vida, Deus no coração, ley de Dios en el presença corazón, do Espírito Santo, presencia del Espíritu revestida Santo, do Espírito, revestida del Espíritu, não aparecia mais os teus defeitos. no aparecían más sus defectos. Ministra do Senhor. Ministra del Señor. Aleluia. Graças a Deus. Gracias a Dios. Um homem que vive caído na sarjeta, bêbado, El hombre que vive tirado borracho. Sí, é isso mesmo. sí. Ai, madeira de acácia, irmãos. Madera de acacia, hermanos. O outro exemplo que nós temos é o que já falamos de Saulo. El otro ejemplo que tenemos es Saulo. Né?
Saulo, Paulo, Deus Saulo. mudou a vida de Saulo. Dios cambió la vida de Saulo. E eu disse também que o homem que vive caído, Y el hombre que también bêbado, vive caído, borracho, Deus o transforma Dios lo transforma em ministro seu. en ministro suyo. Deus cobre Dios cubre com ouro. con oro. Deus reveste Dios reviste com o seu poder. con su poder. E as pessoas não veem mais defeitos. Las personas ya no ven Porque defectos passa a ser ministro de porque Deus. pasa a ser ministro de Dios, Ministras de Deus. ministra de Dios, Homens e mulheres de hombres Deus. y mujeres de Dios. Aleluia. Aleluya. Louvado seja o nome do Alabado Senhor. sea el nombre de Jesús. Graças a Deus por isto. Diz o Senhor, Dice el Señor, ainda aunque que os vossos pecados vuestros pecados sejam como escarlata, sea como escarlata, se tornarão branco como a neve. se volverán blancos como la nieve. Isaías 1:18. Isaías 1:18. É isso que Deus faz. Es eso lo que Dios hace. O homem pecador, Deus transforma. El hombre pecador, Dios transforma. Uma rainha Una reina foi fazer uma visita em um fue a hacer lugar una visita turístico en un lugar turístico e ela queria conhecer uma fábrica de papel. y esta quería conocer una fábrica de papel. E chegou diante do proprietário Y llegó delante del propietario e ele a levou na fábrica de papel. y él la llevó en la fábrica de papel. Mas primeiro Pero antes, ele a levou num galpão, él la llevó en un almacén um armazém enorme, enorme, cheio de trapos imundos. lleno de trapos. E aquela rainha ficou admirada. Y la reina quedó Como? admirada Para que você guarda tanto trapos imundos? y dijo, ¿por qué guardas tantos trapos E ele disse, sucios? desses trapos imundos, De esos eu trapos posso sucios, extrair esses papéis eu puedo bonitos e extrair limpos. estos papeles Depois limpios. que eu usar a química, Después que usar la química, esses papéis imundos, estos papeles inmundos trapos imundos, são transformados son transformados em papéis bonitos, en papeles bonitos, limpos, limpios brancos. y blancos. É assim que Jesus Cristo faz. Y es así que como O Jesucristo sangue hace. de Jesus nos El purifica sangre de de Jesús todo nos pecado. purifica de todos los pecados. Toda nossa justiça é comparada como trapo de imundícia. Toda nuestra justicia es comparado o con sangue trapo de de Jesus inmundicia. Pero la sangre de Tem Jesús poder tiene poder para transformar a para nossa transformar vida nuestra vida de madeira de acácia, de madera de acacia, cheia de nós, llena de cheia de nudos, defeitos, llena de em defectos, ouro. en oro. Aleluia. As pessoas oram, Las personas miran, o mundo olha el e mundo vê mira em você y ve en vosotros ouro, oro, presença de Deus, presencia de Dios, presença do Espírito presencia Santo. del Espíritu Santo. Aleluia. Aleluya. É isso que Deus faz. Es eso lo que Dios hace. Uma mulher Una mujer sábia sabia fazia uma viagem hacía un viaje através da montanha. a través de la montaña. Quando no leito do rio Cuando al borde de un río encontrou uma pedra preciosa encontró una piedra de preciosa muito valor. de mucho valor. No dia seguinte, continuando o seu caminho, En el día siguiente, continuando su camino, deparou-se com um viajante que tinha fome. encontró a un viajante que tenía hambre. E para atender o seu pedido de ajuda, Y para ayudarlo, a mulher abriu a la bolsa mujer abrió su para bolsa dividir a alimentação do dia. para dividir la alimentación Con que él. tenía con él. O homem olhou a bolsa El hombre miró la bolsa e viu aquela pedra y vio maravilhosa aquella piedra maravillosa e a pediu de presente. y la pidió de regalo. Sem hesitar, Sin éxito, ela lhe deu a joia. ella le dio la joya. O viajante se foi rejubilando. El viajante fue muy contento. O tesouro poderia garantir-lhe segurança El tesoro le podía pelo dar resto da vida. seguridad durante toda su vida. Ele estava feliz. Él estaba feliz, Muito radiante de alegria. muy feliz de alegría. O viajante se foi rejubilando, como já disse, porque o tesouro lhe garantia a vida, o resto da vida. El viajante se fue feliz porque con aquella piedra podía vivir toda su vida. Mas ele voltou, Pero él volvió, foi procurar aquela mulher. fue buscar a aquella mujer. E ele disse, Y él dijo, pensei muito, pensé mucho,
O valor dessa El joia valor de esa joya é altamente, tem um Es valor muy alto. extraordinário. es extraordinario su precio. E não é isso que eu quero. Y no es eso lo que quiero. Eu quero algo Eu muito quero algo maior do que Mucho esta mayor joia. que esa joya. Eu quero aquilo que está dentro do teu coração. Yo quiero aquello que tienes dentro que de a tu fez me corazón. entregar esta joia. Aleluia. Aleluya. Mai eni klein ministriar pai. Eni klein ne isturi flame kandanai. Deus é Deus. Dios es Dios. Deus é Deus poderoso. Dios es Dios poderoso. Ele deu o melhor Él dio el mejor que ele tinha, que él tenía. seu filho Jesus Cristo. Su Hijo Jesús. Deu Dios para você. É dio, seu. dio para Jesus ti. é Es tuyo. todo teu. Jesús es todo tuyo. Você pode viver com ele Tú puedes vivir con Él e ser abençoado por y ser ele bendecido por Él. e ser guardado por Y ele ser guardado por e Él. ser protegido por ele. Y ser Porque protegido ele por Él. é Deus. Porque Él es Dios. Eu não quero tomar o tempo de você. Yo no quiero tomar mucho tiempo de vosotros. Que a graça do Senhor esteja Que com la cada gracia um del de Señor vocês. Jesús esté con vosotros. Vocês não são mais madeira de acácia. Ya no sois madera de acacia. Mesmo que seja madeira de acácia. Aunque seáis madera de Mas acacia, está revestido de ouro. estáis revestidos por De oro, lado e do outro. de un lado y del otro. Não deixe perder este brilho. No dejéis de perder este brillo. Não deixe perder este ouro. No dejéis perder ese oro. Não perca este ouro. No perdáis este oro. Nunca. Nunca, Nunca. nunca. Porque se esse ouro desaparecer da sua vida, Porque si ese oro desaparecer de vai vuestras aparecer vidas, a madeira de va a aparecer la madera de cheia acacia, defeitos, llena de cheia defectos, nós, lleno de cheia nudos, erros. lleno de errores. É por isso que a Bíblia diz: Es por eso que la Biblia dice, guarda o que tem, guarda lo que para tienes, que ninguém tome para que da nadie tua toma coroa. tu Aleluia. corona. Louvado seja o nome. Alabado sea el nombre de Jesús. Deus bendiga a vida de vocês, irmãos. Dios os bendiga, hermanos. Estarei com vocês ainda outras vezes, se Deus quiser. Estaré con vosotros hasta que Dios quiera. Amém. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias nuevamente. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Porque tu palabra es poder. Porque tu palabra es contundente, es poderosa. Porque tu palabra truena como multitudes de agua sobre nuestros corazones. Y así como comenzamos el culto hoy, hablando acerca de la presencia de Dios a través del arca, el pueblo de Israel estaba sufriendo porque los filisteos iban contra ellos y les vencían. Y pidieron a Samuel que intercediera por ellos. Pero fue necesario la oración de Samuel, pero también la oración del pueblo. Y mientras el pueblo oraba y ayunaba, Dios se encargaba de los filisteos y les derrotaba. Su vida hoy puede... Queremos invitarte también a las reuniones del grupo de jóvenes todos los sábados en la calle Balmes número 4 a las 7 de la tarde. También queremos invitarte a las reuniones de damas todos los sábados a las 6 de la tarde en Balmes número 4.
también al estudio bíblico de la palabra. Si tienes interés por conocer de la palabra de Dios, te invitamos a que asistas los viernes a las 8 de la tarde en la iglesia de Gijón, calle Balmes número 4, al estudio personal de la palabra. Y los martes te invitamos al tiempo de oración y de alabanza en la calle Balmes número 4, donde podrás, juntamente con todos los miembros de la congregación en la iglesia de Gijón, orar y alabar a Dios de todo corazón. Están todos ustedes cordialmente invitados. Les esperamos. Dios les bendiga.